a la Cala de la Mosca. Medio Ambiente declaró el pasado martes una microrreserva de flora por una especie protegida en esta urbanización de Orihuela Costa. Hoy hemos hablado con el concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Orihuela, Manuel Galluz, sobre este asunto. Él nos ha contado todas las novedades al respecto y todas las actuaciones que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Orihuela en los próximos días. Pues les vamos a hablar ahora de la noticia que seguro ustedes ya conocen y es el decreto por parte del Consell de la protección de microrreserva de flora de una parte de la Sierra Escalona, en concreto 295 hectáreas de la Cala de la Mosca, mejor dicho, perdón, de la Cala de la Mosca. Es una noticia que puede ser positiva, o al menos así lo parece en un principio, pero también tiene sus peros. Y vamos a conocer todos los detalles de este decreto de protección, como decía antes, de microrreserva de flora de esa zona de Cala Mosca, y para eso contamos con la presencia del concejal de Medio Ambiente, quien nos va a aclarar todo en lo que consiste esta protección, pues sobre todo también a qué afecta para bien y para mal, y si es conveniente o era conveniente una mayor protección todavía. Para eso saludamos a Manuel Gallú. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, coméntanos a grandes modos en qué consiste esta protección. Como tú decías, siempre es positivo una declaración de microrreserva, pero quisiera aclarar algunos detalles importantes. En primer lugar, la declaración de microrreserva de suelo público, porque la microrreserva solo se declara sobre suelo público, debería haberse hecho de oficio por parte de la propia Consellería, porque al fin y al cabo estamos protegiendo suelo público de una especie protegida en peligro de extinción. Pues bien, no se ha hecho de oficio por parte de la Consellería, se ha hecho porque lo ha solicitado la Concejalía de Medio Ambiente de este Ayuntamiento. Primer problema o primer tema que es preocupante, algo que tendría que ser de oficio, porque hemos tenido nosotros que pedirlo. Pero bueno, lo hemos pedido y se ha concedido. Pero ¿cuál es el segundo problema? Que cuando nosotros hablamos con los técnicos de medio ambiente de Consellería, en todo momento se habla de una protección de toda la franja marítimo-terrestre de Cala Mosca, y la superficie a proteger eran 3,51 hectáreas. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa cuando la declaración final de microrreserva solo afecta a 2,96 hectáreas de esa franja de dominio público marítimo-terrestre? Han recortado sobre la propia franja de dominio marítimo terrestre público. Y claro, en primer lugar, como administración tenemos que velar por los intereses de nuestros administrados y tenemos que preguntar por qué ese recorte, y vamos a alegar a la Consellería exigiendo que la protección sea de toda la superficie, de 3,51 hectáreas, porque se ha recortado en unos 6.000 metros cuadrados esa zona de protección. Creemos que alguien tiene que dar explicaciones, porque, insisto, hablamos de suelo público. El suelo privado no se puede declarar microrreserva. El suelo privado hay que obligar al propietario a que en aquellas zonas donde existe esta planta protegida no puede construir. Pero la figura de microrreserva es una protección de suelo público. Por tanto, exigiremos que se declare toda la zona de las 3,51 hectáreas, porque creemos que debemos de proteger a la planta, nunca al plantador de casas. Ante esto me surgen dos preguntas. La primera, ¿por qué, aunque sea, como ya bien has comentado, se ha hecho una alegación, digamos, a la Consellería, o se va a hacer en este sentido, pero por qué crees desde la Concejalía de Medio Ambiente que no se ha protegido toda esa franja, sino solamente parte, por un lado, y por otro lado, si a esas hectáreas o esa zona privada, si se es consciente de si se le ha obligado a los propietarios a que efectivamente no construyan allí? Bueno, los propietarios están obligados por ley. En el momento que esta planta es una especie protegida, tienen la obligación legal de esa zona acotarla y no invadirla con construcción. Eso es obligado por ley. Si lo hiciera, lógicamente, como Concejalía de Medio Ambiente, intervendríamos tomando las medidas legales pertinentes. En cuanto a la causa de por qué creo yo, aquí hablamos de opinión personal, que la Consellería de Medio Ambiente ha reducido la superficie. Mi opinión personal, que a la Consellería de Medio Ambiente le importa un comino el medio ambiente. Opinión personal de Manuel Gallú. ¿Por qué lo pienso? Pues porque no actúa sobre los pinos,
porque no protege zonas como Sierra Escalona, no las declara parque natural, porque aquí en Calamosca ha recortado la superficie de dominio público marítimo terrestre a proteger. Creo que le importa un comino el medio ambiente. Nosotros vamos a exigirles como administración la protección de nuestro territorio y por eso vamos a pedir explicaciones y a presentar alegaciones. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir hasta que se conteste en esas alegaciones, tanto si es positivo o negativo, y en caso de ser negativo, qué otras medidas se tomarían? Ya si tuviéramos que ir a otro tipo de medidas legales en las cuales no soy un experto, si hablaríamos de contenciosos, si hablaríamos de otras medidas judiciales, pero que no te puedo adelantar porque eso tendrían que verlo los servicios jurídicos, los servicios técnicos. En este momento el paso a seguir es pedir explicaciones como administración local, decir, ¿por qué si hemos hablado de proteger un dominio marítimo terrestre de 3,51 hectáreas, por qué me has protegido 2,96? Primero pedir explicaciones y a continuación y de forma inmediata presentar un escrito de alegaciones exigiendo que la protección abarque a toda la zona marítimo terrestre de 3,51 hectáreas. Estamos hablando, insisto, de 6.000 metros cuadrados de recorte y vamos a exigir que se incluya en la protección. Además, hay que recordar que es la única zona de la costa oriolana que está libre de ser urbanizada, digamos. Con esto lo que tratamos efectivamente es de proteger al máximo la zona. Con esto no conseguimos impedir la construcción. Impedir la construcción sería exigir, como se está pidiendo a las administraciones, que la constructora tenga que someterse a un estudio de impacto ambiental y que tenga que ser visado por la Comunidad Europea. ¿Y qué especies son prioritarias a la hora de la protección? Bueno, aquí fundamentalmente la especie a proteger es la famosa jarilla de gato, el Helianthus capufelis, es la planta fundamentalmente a proteger en este proyecto. Pero hay más especies también que pueden ser. Hay otras especies también, pero menos importantes. La de mayor índice de protección es el Helianthus capufelis. ¿Y en qué se basa la motivación del Consell a la hora de haber hecho este decreto? ¿En el recorte o el haber declarado la microrreserva? Las dos cosas, un poco en general. La microrreserva, por supuesto, que ya sabemos por esas especies que hay que proteger y demás, pero también por ese recorte. Ellos no explican, de hecho, ellos no hablan de ningún recorte. Ellos hacen un decreto decretando esa superficie a proteger. Lo que nosotros le vamos a pedir explicaciones y a alegar es si estuvimos hablando en conversaciones previas a este decreto de una superficie de 3,51, ¿por qué lo han recortado a 2,96? Ellos no dicen hemos recortado, ellos dicen protegemos esta superficie con estas coordenadas en el plano y ellos determinan por decreto esa cantidad de superficie. No dicen ningún por qué. Eso son lo que le vamos a pedir explicaciones. ¿Por qué ha recortado respecto a lo que estuvimos hablando? Porque eso ya se había hablado anteriormente, se había tratado con el Consell y ellos lo tenían claro. Tuvimos reuniones de técnicos de la concejalía con técnicos de la consellería y estuvimos viendo que la superficie de dominio marítimo terrestre a proteger tenía una extensión de 3,51 hectáreas. Nadie nos ha explicado el por qué en el decreto nos hemos llevado una gran y desagradable sorpresa de ver recortado en 6.000 metros cuadrados esa superficie que incluye, como te digo, toda la franja. O sea, esta franja de dominio marítimo terrestre, si te fijas, aquí hay un fragmento que no está protegido y aquí hay otro fragmento que no está protegido. ¿Por qué? Mi opinión personal, como te he dicho antes, porque le importa un comino el medio ambiente a la consellería. Segundo, uno le asalta la duda. ¿Qué le preocupa más? ¿Proteger la planta o proteger al plantador de casas? Es una duda personal que dejo en el aire y que le pediremos explicaciones, como tiene que ser. Eso iba a preguntar, quizá haya otros intereses escondidos. La duda siempre la tendremos. No puedo señalar con el dedo acusador, como a mí me gustaría, pues no tengo pruebas. La sospecha yo la tengo, pero es una sospecha. Lo que sí que está claro es que esta iniciativa, que en principio es positiva, al margen de esos peros que hemos comentado, y que esperemos se subsane con estas peticiones que se van a hacer ahora, con estas alegaciones. Esta iniciativa partió del propio ayuntamiento, de la propia Concejalía de Medio Ambiente. Efectivamente, tuvimos que ser nosotros, desde la Concejalía de Medio Ambiente, las que iniciáramos el expediente solicitando esa declaración de microrreserva. Tendría que haber sido de oficio de la propia Consellería, porque entendemos que la Consellería de Medio Ambiente debe ser la primera administración interesada en proteger el medio ambiente. Pero como por desgracia, y a las pruebas me remito, no es así, tuvimos que ser nosotros los que iniciar un expediente solicitando esta declaración. Lógicamente no podían escaparse. Una vez que lo solicitamos, están obligados a hacerlo porque es que es competencia suya. Lo que han hecho es recortar sobre lo inicialmente previsto. Pues habrá que pedirle explicaciones. Y uno siempre le asalta la duda. Si no lo hubiéramos solicitado, lo hubieran hecho, yo tengo mis dudas.
pues ahí quedan esas dudas en el aire también. En ese expediente, ¿qué se especificaba? Pues supongo que se habrá hecho un estudio profundo de lo que ofrece esa zona de la costa oriolana. Hombre, en ese expediente hacíamos un estudio pormenorizado de toda la superficie de la parcela, dominio público y dominio privado, de existencia de la planta. Hacíamos ver la gravedad del peligro de extinción de esta planta, que está recogida en los catálogos europeos de plantas en peligro de extinción y que deben ser protegidas. Entonces, ante la importancia del tema, en ese expediente dábamos todos los detalles y solicitábamos rigurosamente que toda la franja de dominio marítimo terrestre, que es suelo público, que es lo que se puede declarar microrreserva, pues que se declarara. Así se nos hizo ver que iba a ser así. No ha sido así, pues alguien tendrá que dar explicaciones y responder a las alegaciones técnicas que vamos a presentar, porque no entendemos si el suelo público, ¿por qué no está totalmente protegido? Ya que con este expediente no podemos proteger suelo privado, lo podemos exigir por otras vías, pero con la declaración de microrreserva solo es para suelo público. ¿Por qué hay suelo público que se ha dejado sin proteger? Que me lo expliquen. Esa zona que ha quedado desprotegida, ¿a qué puede derivar? ¿Qué puede suceder no teniendo esa protección? Hombre, no teniendo la protección, posibilitaría que el constructor se acercara al máximo a esa zona en su afán constructor. Cuando se declara una microrreserva, queda una zona de afección próxima a esa zona en la que no puede construir, con lo cual estamos blindando parte del territorio, no todo, pero parte. Si tú hay zona que no la declara microrreserva, pues puede llegar hasta el borde del dominio marítimo terrestre en su construcción. Si declara microrreserva, tiene que retranquearse hacia atrás, y hay una parte de la parcela que no podría construir próxima a esa zona protegida. Porque para aquellos que no entiendan bien ese concepto de microrreserva, lo que se consigue con ello, aparte de que no se pueda construir, evidentemente, como ya hemos ido mencionando en esta entrevista, es la protección de todas esas especies que allí habitan. Lógicamente protegemos, en primer lugar, el objetivo fundamental es proteger la especie, pero insisto, dejamos un colchón de territorio que no pueden construir junto a la microrreserva, con lo cual estamos ampliando la superficie donde nadie puede construir. ¿Cuánto es ese colchón, digamos? La cantidad exacta no te la sabría decir, pero sé que hay una franja de 100, 200 metros, en este momento no sé decir, que no puede construir nadie, con lo cual el constructor en su proyecto de urbanización tiene que retranquearse en los metros que tenía previsto construir. ¿Hay plazos previstos a la hora de presentar esas alegaciones, a la hora, en este caso, de recibir respuesta por parte del Consell? Me imagino que los plazos legales serán 30 días, pero nosotros vamos a hacerlo de manera inmediata. Están preparando, los técnicos están ya en ello para presentarlo en los próximos días. ¿Hay más zonas dentro del municipio oriolano, de la costa oriolana en este caso, o fuera de la costa, que todavía necesiten ese decreto de protección? Que lo necesiten, como este caso, porque era importante de cara a la posible construcción, no, porque por desgracia el término municipal de Orihuela está sobresaturado de construcciones por un urbanismo salvaje que en otros tiempos se permitió por parte del Partido Popular, que ha sido depredador contra el medio ambiente, que se ha cargado todo lo cargable, porque al Partido Popular el medio ambiente nunca le ha importado ni le importa en este momento, y la única zona virgen que nos queda en el litoral oriolano es esta, y vamos a poner todo el interés posible para protegerlo al máximo. Claro, porque ahí surge otra duda, otra pregunta en este caso: ¿por qué no se ha hecho esto antes? Porque se ha partido la iniciativa del ayuntamiento, ¿por qué no se hizo anteriormente? Esto tenía que estar hecho hace años, pero nadie, ni el Partido Popular de Orihuela, ni nadie en el Partido Popular de Valencia se ha preocupado. ¿Por qué no le importa el medio ambiente? Y dejo la pregunta, ¿y por qué le preocupa que se siga construyendo? ¿Había alguna especie de catálogo o estudio hecho anteriormente en este ayuntamiento por otros equipos de gobierno de lo que allí habitaba, esas especies que habían y que eran necesarias proteger? Anterior a este equipo de gobierno nunca ha habido ninguna preocupación, nunca se ha hecho ningún estudio ni sobre esta planta ni sobre otras especies protegidas. Solo fue a la llegada de este equipo de gobierno, y tengo que decirlo públicamente, la labor de Trino Fernández, que se ha preocupado mucho sobre este tipo de problemas de protección de las especies, el que se ha posibilitado llegar a este grado de protección. Muy bien, pues nada más, pues muchísimas gracias, y a esperar esa respuesta del Consell a ver si se consigue esa protección íntegra. Vamos a intentarlo con todas las armas que la ley nos lo permita. Gracias.